Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a la charla eh, sobre impactos territoriales y ambientales de la hidrovía Paraguay-Paraná. La charla estará a cargo de Gisela Rausch, que es doctora en Humanidades y Artes, investigadora del CONICET Curdiur e integra Taller Ecologista. Gisela se va a referir en primer lugar a los impactos territoriales que involucra esta infraestructura fluvial. También está con nosotros Martín Bletter, él es doctor en Ciencias Biológicas, y Luis Espínola, también doctor en Ciencias Ambientales. Ambos son investigadores del CONICET INALI y se referirán a los impactos ambientales de la hidrovía. A los tres les agradecemos la participación en la charla. Yo me voy a referir en primer lugar a una breve introducción acerca del motivo de este encuentro, de esta reunión, y aportando un marco muy general a la temática de hidrovía. Y luego continuarán los expositores. Bueno, la charla es parte de una serie de actividades que venimos realizando las organizaciones Taller Ecologista de Rosario y Fundación Cauce de la ciudad de Paraná sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. La realizamos en el marco del programa Humedales Sin Frontera, que es un programa que reúne a organizaciones socioambientales de los países que integran la Cuenca del Plata, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Junto a estas organizaciones estamos realizando un seguimiento de esta mega infraestructura que está asentada en los grandes ríos que conforman la cuenca del Plata, el Paraguay y el Paraná. La hidrovía es una infraestructura de transporte fluvial que se extiende a lo largo del sistema hídrico de estos ríos, desde Puerto Cáceres, en Mato Grosso, Brasil, hasta Puerto Nueva Palmira, sobre el río Uruguay, en el extremo sur. En su recorrido, la hidrovía atraviesa el sistema de humedales del eje Paraguay-Paraná, desde el Pantanal, en Mato Grosso, en Brasil, del Alto Paraguay, los humedales de los tramos medio e inferior de este río y los del valle aluvial del Paraná medio e inferior. Este sistema, considerado el corredor de humedales de agua dulce más extenso del planeta, se estructura a lo largo de más de 3.400 kilómetros de ríos libres de represas. El uso para la navegación fluvial de estos ríos a través de la hidrovía cobra relevancia internacional en los años 90, cuando los gobiernos de la Cuenca del Plata impulsan el proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná. Este proyecto abarcaba el tramo de Puerto Cáceres, en Brasil, hasta el puerto de Santa Fe, en Argentina, e implicaba la destrucción del Gran Pantanal y de una serie de sistemas de humedales interconectados, ya que proponía modificaciones estructurales en los ríos para asegurar la navegación continua de grandes trenes de barcaza a lo largo de estos 3.400 kilómetros de la vía fluvial. Este proyecto dio origen a la conformación de una coalición de organizaciones llamada Ríos Vivos, que logró detener el proyecto. Posteriormente, en repetidas oportunidades, los gobiernos han intentado reimpulsar ese proyecto con ciertas modificaciones y por el momento no se ha avanzado en su concreción. En Argentina, por su parte, la hidrovía sí se concreta en la década del 90 a través de la concesión en 1995 del tramo Santa Fe-Océano, es decir, desde el puerto Santa Fe hasta el Río de la Plata, al Consorcio Internacional Hidrovía Sociedad Anónima, encargado de realizar obras de redragado y mantenimiento de la vía troncal de navegación a cambio de cobro por peaje. La concesión tuvo una serie de prórrogas y vence el año próximo, en 2021. Dado este vencimiento, la gestión del gobierno nacional anterior, la presidencia de Mauricio Macri, previó convocar a una nueva licitación en 2021. Con el cambio de gestión, el gobierno actual prorrogaría, según información disponible al momento, prorrogaría un año más el contrato y modificaría la administración de la vía de navegación. Es decir, no serían las empresas privadas las encargadas de la administración de la vía fluvial.
Desde nuestras organizaciones venimos realizando un seguimiento de este proceso y a la vez sistematizando y generando información relativa a los impactos socioambientales de la hidrovía. El motivo de la charla tiene justamente que ver con esto, con presentar una serie de trabajos que venimos realizando nosotros y también los investigadores de INALI sobre el tema. Así que, bueno, les agradecemos su presencia. Comentarles que si tienen preguntas las pueden ir realizando por el chat, nosotros las vamos a ir reuniendo y al final de la charla los expositores las estarán respondiendo. Bueno, le damos la bienvenida a Gisela. Bueno, buenas tardes. Yo voy a trabajar brevemente los impactos territoriales de la hidrovía. Desde el taller, hace un par de años ya casi, venimos investigando sobre los estudios de impacto ambiental que se han hecho desde la década del 90, los estudios oficiales de la hidrovía. Y bueno, nos pareció que algunas cuestiones no estaban contempladas. Los impactos más directos en el cauce o impactos ambientales por ahí son más cuantificables y sí, bien o mal, pero están contemplados en los estudios de impacto ambiental oficiales, no así aquellos que son de más largo plazo, que no son directos, pero sí están estrechamente vinculados con la hidrovía y tienen que ver con afectaciones en el territorio y en las poblaciones. Bueno, el trabajo que se hizo fue básicamente relevar bibliografía, relevar informes que se hayan hecho y bueno, en principio decir que la hidrovía, por ser una vía de navegación que en Argentina está vinculada directamente al modelo agroexportador, a los mercados internacionales, a mercados agroalimentarios internacionales. Bueno, además de que maneja una magnitud de carga enorme. Para tener una idea, por ejemplo, en el tramo Santa Fe-Océano, en el 2019 en Rosario operaron 2.600 grandes buques, se movilizaron más de 69 millones de toneladas de harina, aceite, granos, bajaron 16 millones de toneladas de Brasil, Bolivia y Paraguay, para que se tenga una idea de las cantidades que se están manejando. Y bueno, como todo proyecto de gran escala u obra de gran escala, tiene grandes impactos en los territorios. Básicamente hemos podido clasificar en 4 impactos derivados de la expansión agrícola, impactos urbanos, que también tienen que ver con la actividad, con la expansión agrícola, perdón, impactos de la actividad portuaria e impactos en las comunidades pesqueras artesanales. Bueno, con respecto a los impactos en la actividad agrícola, bueno, ya sabemos que desde la década del 90, como decía Laura, se fue implementando el modelo agroexportador. Es en esta década que junto con este modelo se pone en marcha la hidrovía. La hidrovía es el soporte principal en Argentina de este modelo. De hecho, sin las facilidades de transporte propiciadas por esta vía navegable, sería imposible que este modelo se hubiera desarrollado como se hizo hasta el momento. Pero bueno, así como hay algunos sectores que son los grandes jugadores del mercado agroalimentario internacional, que son beneficiados, y por otro lado la hidrovía también es clave en las políticas nacionales, porque el modelo agroexportador es generador de divisas. En el territorio lo que se observa es una contracara de desposesión en varios órdenes de población, de biodiversidad, y que bueno, resulta relevante poder empezar a contemplarlos y sobre todo poder ver que
poder lograr que los estudios de impacto ambiental oficiales que se realicen de cara a la nueva licitación hagan alguna contemplación de este tipo de impactos. En principio, la expansión de la frontera agrícola requiere de la eliminación de bosque nativo y de biodiversidad. Esto lo estamos viviendo directamente las localidades que estamos cerca del humedal. Estamos viendo cómo se está destruyendo, bueno, por varias cuestiones, pero que tienen que ver con el modelo agroexportador. Tenemos, por ejemplo, que en Chaco, en lo que fue desde el 18 de marzo al fines de marzo, Greenpeace denunció en un informe que se habían desmontado 80 hectáreas, también con el mismo fin. Este avance de la frontera agrícola, por otro lado, lo que produce es un deterioro progresivo de los suelos, es decir, se elimina biodiversidad. Con esto disminuye la capacidad de los suelos para absorber el agua de lluvia. Esto, por un lado, provoca inundaciones, por otro lado, el monocultivo lo que va haciendo con los suelos es que progresivamente vayan perdiendo minerales y sustancias, nutrientes, a diferencia de lo que eran los cultivos tradicionales por rotación, con lo cual hay una dinámica o un proceso que es irreversible de empobrecimiento de los suelos a raíz de este avance de la frontera agrícola. Sumado a eso tenemos las fumigaciones, tenemos harta experiencia ya de poblaciones que reclaman y de médicos que también están reclamando por la salud, porque no solo se fumigan los cultivos, sino que también se fumigan las poblaciones aledañas, las escuelas, bueno, todo lo que son las localidades rurales. Otra cuestión es la concentración de tierras en pocas firmas. Esto es una tendencia del modelo agroexportador. Por un lado, esta frontera agrícola va avanzando sobre otro tipo de cultivos más tradicionales, de pequeña escala, como por ejemplo los cultivos anuales de arroz, de maíz, o la actividad pecuaria tradicional, las plantaciones frutales, frutihortícola. Esto no es solamente una cuestión territorial en el sentido de avance de suelo, sino que también hay todo un complejo sociológico en torno a esta problemática. Hay migraciones forzadas de los campesinos, de poblaciones indígenas, a las cuales se les va ganando el territorio y van quedando sin sus modos de subsistencia. Pero bueno, esto es todo un complejo proceso de desposesión y del cual probablemente me esté quedando corta, pero que tiene que ver con este avance y está estrechamente vinculado a la hidrovía. Cuando se habla de dragado, por ahí es solamente un dato técnico, cuántos pies se van a dragar, pero en realidad es una cuestión que está vinculada con este avance del modelo y a todos estos impactos que mencionaba. Hay un geógrafo, Gómez Lende, que en el 2015 hizo un artículo en el cual él destaca que desde 2005, momento en que la profundidad de la hidrovía en los tramos Santa Fe-San Martín y San Martín-Buenos Aires pasó de 22 a 28, 30 pies, la superficie de explotación sojera aumentó un 133,4%. Tal es así que con anterioridad a las obras de profundización, 1996 y 1997, se habían registrado 5.200.000 hectáreas de siembra en el área de influencia. Con posterior a esa profundización, entre 2013 y 2014, el área de siembra fue más del doble, 12.100.000 hectáreas. Vinculado a estos impactos y a esta actividad agrícola,
Hay impactos urbanos, los enclaves industriales, las terminales portuarias, generan impactos relevantes. Tenemos en Rosario, en el cordón industrial Gran Rosario, un ejemplo muy evidente. Este enclave es líder a nivel mundial, tiene una capacidad de acopio de granos y subproductos cercana a las 7 millones de toneladas y de procesamiento de 15,5 millones de toneladas, es decir, el 80% de la producción del país. Bueno, allí se sitúan numerosas empresas de nivel internacional. Nombro algunas: Renova, Dreyfus, Minera Lumbrera, Cargill, Terminal de Fertilizantes Argentinos, ADM. Por otro lado, nuestra compañera del taller, Carolina Mori, hizo un mapeo sobre los actores de la hidrovía y sacó algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que los actores vinculados a la vía navegable que están en el cordón, en su mayoría tienen un rol económico, son del sector privado y tienen una alta influencia en la toma de decisiones sobre el proyecto, a diferencia de las vecinales, de las conurbaciones del cordón o de otras organizaciones que no tienen ningún tipo de decisión en el mismo. Bueno, siguiendo con los impactos urbanos, en el 2007 se hizo un informe para el plan de ordenamiento del cordón industrial. Este informe ya en ese momento decía que el área del cordón se encontraba en una situación de colapso, tanto ambiental como urbano. Este colapso tenía que ver con 3 situaciones. Por un lado, una situación del transporte de carga, por otro lado, de la actividad misma industrial, y por otro lado, del avance de las instalaciones industriales y las terminales portuarias en la zona de Barrancas. Bueno, con respecto al transporte, lo principal es tener en cuenta el congestionamiento que se produce, sobre todo en épocas de cosecha. Esta situación se da en medio de conurbaciones de las localidades que están en el cordón, ruidos, hay contaminantes, por ejemplo, el polvillo del cereal, que es producido por las actividades de almacenamiento y también de transporte de los cereales y oleaginosas. Por otro lado, la actividad industrial también genera residuos tóxicos. No he encontrado estudios rigurosos con respecto a este tipo a esta actividad y cómo, de qué manera vuelcan las sustancias que utilizan, pero sí, por ejemplo, la Asamblea Permanente por la Vida realizó un mapeo y mencionaba que existen diferentes contaminantes como el metanol, el cadmio, el hexano, el azufre, el ácido sulfúrico, que son volcados en la zona, bueno, el polvo de cereal en el aire. Este informe del 2007 para el plan de ordenamiento decía ya en ese momento que 11 empresas establecidas en la zona utilizaban plomo, estaño, cobre, cromo, que producían residuos metálicos sólidos, cationes pesados, aceites lubricantes, que había 14 empresas químicas que manejaban sustancias peligrosas y que contaminan por descarga, polímeros de procesos donde se utilizan una variada gama de solventes orgánicos y otras sustancias tóxicas. Esta no es una cuestión que ha sido contemplada por los estudios de impacto ambiental oficiales y que también nos parece sumamente relevante. Por otro lado, el avance de las mismas instalaciones sobre las barrancas y sobre el tejido de las conurbaciones, que ha ido en desmedro de la calidad de vida de los pobladores, de los vecinos. Por un lado, el informe del 2007 lo que hablaba era de un colapso y de una fragmentación de este tejido por la instalación de las industrias, pero también sobre las barrancas, que por un lado le está negando a los pobladores un área de altísimo valor paisajístico, pero que por otro lado también
al pavimentar el área de barrancas y disminuir la capacidad que tienen los suelos para absorber el agua de lluvia. Esto podría provocar erosiones. Tampoco hay estudios rigurosos para poder cuantificar estas erosiones. Por otro lado, la Fundación Humedales, en un informe del 2019, hablaba de los impactos de la actividad portuaria en el cordón industrial, hablaba de derrames de contaminantes, de aumento de la turbidez del agua, destrucción del hábitat, atropellamiento de fauna autóctona y degradación de humedales. Bueno, y por último, los impactos en la actividad pesquera. Tampoco es un impacto que ha sido contemplado o al menos ha sido contemplado de manera muy, muy tangencialmente por algunos estudios oficiales. La Fundación Humedales lo que dice es que por un lado los buques, al producir oleaje, ponen en peligro a los pescadores que andan en bote, pero que por otro lado también este olaje les arruina la pesca del día, porque donde ellos tienen los corrales, que tienen a los peces que aún están vivos para poder vender, el oleaje hace que se mueran, y lo que sugiere Fundación Humedales es que no hay estudios que cuantifiquen estas pérdidas, que por un lado están los grandes jugadores del sistema agroalimentario que utilizan estos buques y que están ganando millones con estas cargas, que por otro lado están perjudicando económicamente a estas comunidades. Bueno, cuantificar cuáles son las pérdidas que tienen estas comunidades para poder salvar un poco este tipo de desigualdades. Espero haber, cualquier pregunta, espero haber sido explicativa porque fui bastante rápido. Cualquier pregunta después me van dejando. Más que nada mi intención fue poder puntualizar la relación que hay entre el dragado, la hidrovía y estos impactos que son un poco menos, son visibles, pero no son tan asociados a la hidrovía, sino que quizás en la misma dispersión en la cual se manifiestan es difícil de poder concebirlos de esta manera. Bueno, le doy paso a Luis y a Martín. Bueno. Hola, bueno, muchas gracias a Gisela y a Taller Ecologista y a Causa por la invitación. Yo lo que voy a ir presentando un poco es tocar algunos puntos que mencionó ya Laura y también Gisela, un poquito más de detalle. ¿Se está viendo la presentación? Bien. Bueno. Hola Luis, no estamos viendo todavía tu presentación. ¿No se ve ahora? ¿Ya se está viendo? Ahora, bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, la presentación está dividida en dos partes. Una primera parte de la que voy a hablar yo es sobre un trabajo que empezamos a realizar con Martín a partir de un informe sobre los impactos de la hidrovía, que consta de una revisión bibliográfica, una lectura de los informes a los que tuvimos acceso. En este caso fueron dos informes, los informes de impacto de evaluación ambiental,
Y luego Martín va a tratar la interpretación de estos potenciales impactos que causa la hidrovía. Entonces, para situarnos en el tramo medio del río Paraná, este río está dentro de los 10 grandes ríos del mundo, ¿sí? La dinámica de este río, la dinámica hidrológica de este río es sumamente importante, ya que todos los procesos ecológicos y los patrones ecológicos derivan de esta dinámica, de esta alternancia entre las fases de aguas altas y aguas bajas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se puede ver cómo inundó la planicie en 1983, ¿sí? Toda la planicie de inundación, todo el tramo medio del río Paraná. En aguas medias, ¿qué cantidad de la planicie está inundada? Todos estos puntitos son cuerpos de aguas lénticos, lagunas. Y, por ejemplo, en esta bajante, la bajante extrema esta de 2020, ¿cómo está el cauce? Que es un cauce ya bastante disminuido en comparación de aguas medias, por ejemplo, del 94 o 2018. Todo este proceso, esta alternancia, produce cambios en la biota, en la fauna acuática y también ribereña, en donde depende de esta alternancia de aguas bajas y aguas altas, ¿sí? El cauce principal tiene una profundidad en media de 10 a 12 metros, ¿sí? Tiene un lecho de arenas medias y finas, y la planicie tiene un lecho, el sedimento de la planicie es limo arenosa. Este río se compone también por estrechamientos. Por ejemplo, un estrechamiento es donde está el túnel subfluvial, ¿sí? En la ciudad de Paraná, Santa Fe, y recorre gran parte de, como dijo Laura hoy, 344 kilómetros, 3.442 kilómetros desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira, en Uruguay. En Sudamérica es la segunda hidrovía más grande, la primera es la amazónica, y en la cuenca del Plata es la más grande, como ustedes pueden ver, si se compara con la hidrovía del río Teité-Paraná o la del Uruguay, ¿sí? En longitud, está en el orden de importancia de otras hidrovías del mundo, como la del Mississippi o el del Danubio y el río Rin. Y esta hidrovía siempre fue utilizada desde épocas precolombinas, o sea, ya se usaba en la conquista de los españoles, en la colonización por los españoles, ya esta hidrovía era utilizada comercialmente. Entonces, como dijo Laura, en 1988 esta hidrovía ya se empezaron a gestar los proyectos para realizar esta hidrovía. En el 89 se conformó el Comité Intergubernamental de Hidrovías, ¿sí? Y ya en el 95 se empezaron a generar los estudios de impacto ambiental y de ingeniería para realizar en sí la hidrovía. Bien, esta hidrovía atraviesa toda la región de humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico, ¿sí? Como pueden ver aquí en el mapa, ¿sí? Principalmente, bueno, nosotros nos abocamos al tramo medio del río Paraná, pero la hidrovía se sigue hasta Puerto Cáceres, pasa por todo el Pantanal, que ocupa Paraguay y Brasil, lo atraviesa prácticamente, y esta hidrovía ya en el año 1993 se decía, hay estudios en realidad, de que impactan a los servicios ecosistémicos que proveen los humedales. Los humedales proveen una serie de servicios ecosistémicos de diferentes categorías, de los culturales, de aprovisionamiento de agua y distribución de agua potable, por ejemplo, de regulación de las inundaciones y de la sedimentación, por ejemplo, de sostenimiento, como es la sedimentación del suelo.
Todos estos servicios ecosistémicos son fundamentales para la supervivencia y es importante cuidar por lo que es importante cuidar el capital natural que los produce, es decir, cuidar los humedales, siendo que la hidrovía lo atraviesa por completo, ¿no? Bueno, también la hidrovía atraviesa una serie de áreas protegidas de diferentes jerarquías, desde parques nacionales, sitios Ramsar, reservas de biosfera, unidades de conservación, ¿sí? Y todos estos puntos no son las unidades de conservación, sino son los incendios que están ocurriendo actualmente, es decir, que todo el humedal, todo el trayecto que recorre la hidrovía y principalmente las áreas de protección las áreas de las unidades de conservación, como la isla del Paraná y la del Chaco, aquí arriba, hoy están siendo, bueno, son puntos de incendio, ¿no? En los cuales la hidrovía, los humedales están siendo doblemente impactados por los incendios y por las hidrovías, y por la hidrovía actualmente. Esta hidrovía se compone, como dijo Laura, de dos tramos, la Santa Fe al Océano, que es un tramo de 800 kilómetros aproximadamente, y la de Santa Fe a Puerto Cáceres de 2.900 kilómetros. La hidrovía, el tramo de la hidrovía Santa Fe Océano es la más impactada, es la que está concesionada por la empresa Hidrovías, sociedad anónima, es una empresa privada, en la cual siempre se está manteniendo para poder, para que sea navegable, se está dragando constantemente. Según los operadores actuales, es imprescindible que el calado inicial no sea menor a los 36 pies en Puerto General San Martín y 28 pies de Santa Fe. Esto significa que se tienen que mantener estos dragados para que cada vez pasen buques más grandes, que ahora les voy a ir mostrando más adelante. Es así que el Comité Intergubernamental de Hidrovías en 2018 propuso que una serie de obras a corto plazo que continúen con los dragados de profundización y mantenimiento, la señalización de bollado, la rectificación de meandros, el aumento y el ancho del canal, la remoción de vegetación y las mejoras de acceso portuario. Todo esto causa grandes impactos, principalmente de índole inmediata y a largo plazo, ¿sí? Con estas obras se pretende garantizar el calado y la maniobrabilidad de las embarcaciones de gran porte y de la flota que está disponible hoy en todo el tramo de la hidrovía. Por ejemplo, estos porcentajes de Paraguay, que tiene el 75% de la flota, Argentina el 14%, Bolivia el 5%, el 4%, Brasil el 5% y Uruguay el menos del 1%, significa que anualmente pasan 4.500 buques. Y con estas obras se pretende ganar menos tiempo, menos costos y mayor competitividad. Pero lo que no tienen considerado es el costo ambiental a largo plazo. Es decir, que con estas obras se genera un costo, un impacto local inmediato y a largo plazo. Es acumulativo en el tiempo, afectando de esta forma a muchos de los servicios ecosistémicos que producen los humedales, como les mencioné anteriormente. Los buques de carga son de diferentes tamaños, ¿sí? Como este aquí, el capsize, o los remolcadores que llevan una cantidad de barcazas importante, o los Panamax o post-Panamax, que tienen que tener un calado suficiente para poder pasar. Igual que con la rectificación de meandros y de bancos de arena, permiten que dos embarcaciones pasen al mismo tiempo y no tengan que estar esperando. Eso es lo que pretenden
hacer con las obras, ¿sí? Facilitar el pasaje de las embarcaciones y ganar, generar que estén menos tiempos parados. Hoy en día ya hay embarcaciones que tienen la capacidad de cargar, remolcadores que tienen la capacidad de llevar hasta 60 barcazas, lo que produce las olas que produce esto es el doble o el triple de importancia que produce un remolcador común que lleva hasta 16 barcazas, que eso Martín lo va a explicar un poco más adelante, el impacto que causa este tipo de embarcaciones. En cuanto a la revisión de informes, nosotros tuvimos acceso a dos informes, uno que se realizó en 2006 y otro en 2011 por la empresa Hidrovías, en donde las únicas muestras que tomaron fueron calidad de agua y calidad de sedimento. Esto significa que se tomaron parámetros físico-químicos, metales pesados, derivados del petróleo, hidrocarburos, fenólicos, pesticidas y demás, y se cotejaron con los niveles guías. Es decir, que para un determinado parámetro, un metal pesado, por ejemplo el cobre, si estaba por encima del nivel guía permitido, se ponía en alerta, pero no se hacía más que, o sea, no había un plan de contingencia en todo caso. Como pueden ver acá, en esta tabla, lo único que hicieron fueron muestreos, uno por año, muestreos espaciales, y todo a lo largo del tramo de la hidrovía, de que recorre la hidrovía. Teniendo en cuenta que la principal variable de gobierno es la hidrología y que esto depende de la concentración de los contaminantes y también del sedimento, nunca hicieron relevamientos de estos contaminantes y de sedimento temporalmente. Es decir, por ejemplo, acá se puede observar que solamente la mayoría de los muestreos fueron hechos en aguas bajas, o sea que la dilución de estos sedimentos y contaminantes es mucho más rápida, por lo que se va a determinar un valor bajo de contaminación. Lo mismo pasa con la calidad de sedimentos. En cuanto a la biota, hay que destacar que estos informes presentaron un relevamiento importante de la información de la fauna y flora que tiene la hidrovía, a modo de un análisis descriptivo. No se basaron, no hicieron relevamientos o muestreos bióticos propios, como la calidad de agua y de sedimento. Simplemente se abocaron a recopilar información y determinar qué es lo que estaba presente en el tramo de la hidrovía. Cabe destacar que estos informes, estos estudios científicos tampoco fueron hechos con un objetivo de evaluación de impacto de la hidrovía, ¿sí? Son trabajos con otros objetivos, con otro tipo de información, y estos fueron usados para describir la fauna, principalmente íctica o planctónica, bentónica también, pero sin tener en cuenta la variabilidad hidrológica también. Lo que hay que destacar, además, es que como les mencioné anteriormente, la variabilidad hidrológica es sumamente importante, ya que cambia la fauna y la composición de la fauna, ¿sí? Bueno, ahora Martín les va a continuar con los impactos que causan los remolcadores y los diferentes barcos que atraviesan la hidrovía.
Sí, ¿se escucha? Hola, ¿sí se escucha? No tengo certeza de que... Sí, bien, me dicen que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Luis, por el pase. Ahora voy a continuar en la misma línea de Luis, básicamente profundizando algunos de los puntos, intentando marcar aspectos directamente relacionados con el impacto ecológico, ambiental de la hidrovía, o al menos de la información que tenemos sobre la hidrovía, como para poder hacer alguna de estas presunciones. Voy a pasar a compartir ahora pantalla, a proyectar un PowerPoint, a ver si sale bien. ¿Me dicen si se ve? Porque no tengo certeza de que se vea. Por favor. ¿Se ve? ¿No se ve? No tengo certeza de estar compartiendo y que se esté viendo pantalla. No se ve. Uf. A ver. Vamos de nuevo. Ajá. ¿Ahora? A ver, me están diciendo por WhatsApp. Ajá, sí, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces dale, seguimos adelante. Ahora sí me confirman. Bien. Lo primero que tendremos que ver al hacer un análisis de esto, la primera sensación que tuvimos cuando comenzamos a involucrarnos un poco más en esta temática, es la falta de información. Cuando digo falta de información, me refiero fundamentalmente a información de carácter científico. Vamos a contextualizar esto. Lo estamos analizando a este aspecto desde un punto de vista científico. Somos investigadores con CONICET, obviamente nuestro interés, nuestra forma de pensar, nuestra forma de manejarnos en este tipo de temáticas es siempre tomando aspectos científicos o metodologías científicas para poder confirmar o rechazar algún supuesto, alguna hipótesis, etc. Entonces esa fue una de las cuestiones principales, uno de las barreras, si se quiere, más importantes. La información, en primer lugar, no es fácil de conseguir, no está disponible por lo general, y por otro lado, a nivel científico, a nivel técnico, es bastante deficiente. No voy a decir que todo lo sea porque, insisto, no tenemos certeza porque no pudimos acceder a todos los informes. En lo que pudimos acceder, hay muchas cosas que, ya más que la zona gris, pasan a la zona oscura. Es muy difícil de determinar si eso realmente está bien proyectado, está bien focalizado como para tener certezas de eso. A continuación vamos a pasar a ver un poquito algunas características del río y le voy a intentar detallar los puntos en donde nosotros consideramos que se debe hacer hincapié por potenciales impactos que pueda tener, que por otro lado, en la mayoría de los casos no los encontramos así en los informes, al menos no detallado con el nivel que nos hubiese gustado encontrar. La imagen que están viendo, esa imagen colorida, muy bonita, eso es el fondo del río Paraná, eso es cerca de la ciudad de Paraná. La parte azul que están viendo es la parte más profunda y el color rojo es el color más playo de lo que se está viendo. Ojo, tiene una escala en cuanto a los metros de profundidad. Pero más allá de los aspectos técnicos de la imagen, es obvio y resalta lo que están viendo ahí, que son dunas. Que son las mismas dunas que se ven en la arena, en la playa. Es el mismo fenómeno, pero aquí ocurre naturalmente por un proceso fluvial. Es decir, el agua es la que lo conforma, la que les da forma al lecho del río. Este es un río con un lecho arenoso en el cauce principal, que es por donde va la hidrovía. Así que obviamente se forman ese tipo de dunas que son muy características, están muy bien estudiadas desde un punto de vista hidráulico y sedimentológico, pero no así desde un punto de vista biológico, de un punto de vista ecológico. En ese sentido, tenemos el orgullo, no voy a negarlo, nos sentimos al menos así, de haber empezado en el laboratorio hace unos años atrás, una línea de investigación sobre este tipo de formación, que se le puede denominar geoformas en un aspecto más técnico. Y lo que nos planteamos en ese momento fue determinar el rol ecológico de las dunas, porque sabíamos que estaba muy poco estudiado. Lo hicimos con invertebrados bentónicos. Invertebrados bentónicos son unos
bichitos, vamos a decirlo en términos bien simples, muy chiquititos, del orden de los milímetros o menos. Muchas veces son microscópicos, no se van a ver a simple vista, muchas veces son transparentes, como para dificultar aún más su visión y su rastreo. Le puse dos imágenes a su derecha, esas dos imágenes circulares, esos son algunos de los individuos, eso se lo tienen que imaginar en un tamaño de menos de 1 milímetro, el diámetro de cada una de esas imágenes, en una escala real. Como ven, no son individuos muy glamurosos, quizás por eso es que pasan completamente, sino casi completamente desapercibidos en el sistema. Sin embargo, no por eso tienen un rol menos importante como bioindicadores. Esto significa que nos están indicando, los podemos usar para leer las condiciones ambientales de un determinado momento, en un determinado lugar. Esto es muy importante, el rol de bioindicador. Y a su vez también son la base de la trama trófica. ¿Esto qué significa? Que al ser tan pequeños, otros individuos un poco más grandes los predan, los comen, y a su vez son predados por peces más pequeños, que a su vez los peces más pequeños, como todos saben, son predados por más grandes, por aves, etc. Es decir, esto, por decirlo de una forma bien simple y llana, sería el equivalente al pasto en una llanura, el pasto como base de la cadena para todo el resto de la trama trófica se sustente de estos. Nosotros encontramos que cada una de esas dunas, lejos de ser homogénea o de tener un significado igual para estos organismos, por el contrario, los ordena, los estructura en su comunidad y los hace comportarse en forma diferente, agruparse en una forma diferenciada según las distintas partes de las dunas, según los distintos segmentos de las dunas, etc. No voy a entrar en ese tipo de detalles, pero sí decirle que se encuentran en cada una de estas dunas, en las diferentes partes, insisto, de la duna, lo que se llaman biotopos hidráulicos diferenciados, y son mesohábitats muy complejos, lo que significa que cada uno tiene su propia impronta. Es decir, no es lo mismo, o no sería lo mismo, el Paraná si fuera un plano, el fondo del río sería un plano, que es la forma actual que tiene, que es sumamente heterogénea, dada fundamentalmente por esta geoforma, estas dunas. El dragado que se necesita para la hidrovía, que en muchos casos es muy importante, obviamente va a tender a homogeneizar este fondo, va a tender a limar estas dunas, por lo tanto va a ser una pérdida para estos invertebrados bentónicos, una pérdida de hábitat. Esto, por supuesto, no hay que pensar lo que va a estar ocurriendo todo el tiempo, otro fenómeno que va a agotar a esta fauna. No necesariamente, pero sí hay que estimar los kilómetros cuadrados que son directamente o continuamente afectados por este tipo de tareas de dragado, para estimar cuánto es la pérdida de este tipo de organismo y cuánto a su vez podría repercutir en la trama trófica del río. Esto no es tarea fácil y por eso vamos a hacer muchísimo hincapié a lo largo de esta presentación y sobre todo en las preguntas, si así lo desean, que esto es un sistema complejo, el río Paraná, y por lo tanto cualquier evaluación de impacto ambiental es un estudio complejo, no es algo que uno pueda hacer desde un gabinete, desde una computadora, sentándose y analizándolo en 6 meses y decir, bueno, sí, va a impactar esto, aquello, lo otro. Esto es algo complejo, es realmente complejo, se necesitan estructurar estudios científicos largos, en el tiempo, muchas veces costoso, a veces no tanto, pero que nos permitan tener datos, es decir, cuantitativamente saber exactamente qué es lo que vamos a perder cuando pensamos en expandir el calado de esta hidrovía. Me quedó una imagen pendiente, que era eso que están viendo es otro de los organismos del vento, el que apareció arriba, superior derecha. Ese es un Arapa bonetoi, y eso que están viendo, esos granitos, son granitos de arena, visto en el microscopio, como para darse una referencia del tamaño. Otro de la geoforma muy característica del río son los bancos de arena. Estos son conocidos por todo el mundo. Cualquiera que sea habitué del río, mínimamente un observador abusado, los habrá visto en algún momento. Digo en algún momento hidrológico, ¿no? Ahora están muy claros por causa de la bajante. Estas geoformas también tienden, al igual que las dunas, a complejizar el sistema. Y hay que entender aquí la palabra complejizar como algo óptimo, algo positivo desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista ecológico. Cuanto más variabilidad se tenga de hábitat en términos generales, mejor es para el sistema. El sistema es más rico, el sistema es mucho más fuerte para afrontar también impactos potenciales. Entonces, el rol ecológico de estos bancos de arena está siendo estudiado en este momento.
algo se conoce, no es mucho lo que hay en conocimiento en cuanto a conocimiento científico del tema, pero lo suficiente como para saber que albergan comunidades de invertebrados, en este caso lo que se llaman comunidades de liporreos, que son, como ven en la imagen de la derecha inferior, el liporreos es una comunidad de invertebrados que vive no sobre el fondo del río como el bento que le mencionaba anteriormente, sino sobre bancos de arena, pero en profundidad, es decir, aproximadamente desde los 20 centímetros hacia abajo hasta el 1,5 metros hemos llegado a encontrar individuos de liporreos. Y estos bancos cobran importancia para este tipo de individuos y para otros más pequeños también, porque funcionarían como una especie de refugio ante situaciones hidrológicas extremas, es decir, vienen crecidas muy fuertes, los bancos que aún sobreviven como banco, es decir, los que aún están firmes sobre el fondo, servirían de refugio de esas condiciones para estos organismos. Entonces, hay un rol ecológico que están cumpliendo, y lo mismo ocurre con peces, donde hemos encontrado, y esto lo hicimos en el mismo laboratorio, Luis lideró este trabajo, donde se encontró que los bancos funcionan como lugares de refugio con una fauna íctica diferenciada, diferente a otros ambientes, y por lo tanto ricos en sí mismos. Lo mismo podemos decir de la vegetación. Les puse una imagen donde se ve lo que se llama una sucesión ecológica, que es aquello de, bueno, es una sucesión en el tiempo, de cuando un banco se asienta como tal, es básicamente un bloque de arena, el cual comienza a ser colonizado por vegetación. Esa vegetación, las gramíneas dan lugar a las arbóreas primeras que colonizan son el sauce y los alisos. Esto también es un fenómeno muy observado, muy visto por cualquier pescador, kayakista, etcétera. Entonces, tienen su propia dinámica también estos bancos de arena para la vegetación. Lo mismo ocurre con las playas fluviales. Yo con esto lo que les quiero marcar, sin detenerme a mayores detalles, es que son en sí mismos lugares o geoformas que mantienen una determinada biodiversidad que es característica, que no está en otras partes del río, que es propia de esos lugares. Y eso es lo que le da un valor en sí mismo a estas formas. ¿Y por qué hacemos hincapié en las dunas? Bueno, primero por lo que dijimos, porque se van a rasurar las dunas, muchas de esas van a ser eliminadas por causa del dragado. Y lo mismo ocurre con los bancos de arena, porque obturan el tráfico de los buques, por lo tanto, estos también tienen que ser eliminados. Si estos se apoyan sobre o están dentro de la traza de la hidrovía, deben ser eliminados para poder garantizar la circulación de los barcos. Mucho más cuando se pretende ganar mayor calado, y con mayor calado viene aparejado mayor número de buques. Entonces, muchos de estos hábitats, por supuesto, que se van a perder. Otro de los impactos que puede tener es lo referido a los sedimentos en suspensión. En esas dos imágenes, la primera es una fotografía, eso sobre el río Paraná. Esas son dragas, con el buque draga lo que se hace es dragar, es decir, profundizar el fondo para dar lugar justamente a mayores calados. Y eso genera detrás de sí una pluma de sedimentos suspendidos, los cuales tienen, y sabemos que tienen impacto sobre la fauna íctica, y sabemos que tienen impacto sobre la fauna de invertebrados, que estábamos mencionando anteriormente. Lo que no sabemos, y lo que tampoco dicen los informes, insisto, al menos los que tuvimos acceso, es cómo hicieron para evaluar ese impacto y cuánto es realmente el impacto, es decir, cuánto es en extensión, cuánto es en tiempo, cuánto tiempo tardan en recuperarse las comunidades que están siendo directamente afectadas por este fenómeno de la resuspensión de sedimentos. Esto, insisto, no son cosas fáciles de evaluar. Hay que aceptar una cosa o comenzar a aceptar algo respecto de esto. Una evaluación de impacto ambiental de una obra de esta magnitud, de esta envergadura, requiere estudios de años, requiere estudios de mucho tiempo. Y no es un estudio complementario el de impacto ambiental como para decir, bueno, cumplo con la normativa, lleno los folios que tengo que llenar y lo mando a archivar. Acá se necesita poner estudios firmes respecto de esto, con una impronta científica ineludible. Otro de los impactos que se pueden mencionar que tiene hoy día la hidrovía, y que esto ya es un hecho, y que probablemente se incrementen si incrementamos el tráfico, es respecto de las especies invasoras. Esto también todos ustedes estoy seguro que lo conocen. Esa es la Limnoperna fortunei, el llamado mejillón dorado, las imágenes que están viendo en las tres bivalvos, los tres bivalvos, ¿sí? ¿Cómo más se le llama? Bivalvos, almejas. Y la imagen a la derecha que están viendo es una colonia de estas sobre una botella
sobre una botella plástica que hemos encontrado en alguno de los muestreos. Ese bivalvo, la Limnoparna fortunei, esta no es nativa del río Paraná, esta es una invasiva tremendamente agresiva, ha desplazado especies nativas, de hecho, las ha extinguido en sectores muy amplios del río, y llegó, adivinen cómo, llegó por causa de buques de ultramar que para poder navegar bajo ciertas condiciones se lastran, es decir, aumentan su peso tomando agua del río de donde zarpan, en este caso el sudeste asiático, y luego esa agua es descargada sobre el río de destino, en este caso el río Paraná. Entonces, en la década del 90, estos bivalvos, y colonizaron y se fue completamente de control. Hoy están invadiendo todo el río y ya no hay manera de volver a la situación inicial, a una situación prístina. No hay manera alguna de hacerlo. Esto es un riesgo potencial enorme porque si bien hay ciertas legislaciones para esto, habría que estar completamente seguro de que se estén cumpliendo, es decir, de qué hacer y cómo tratar esa agua de lastre que es necesaria para los buques, pero que por supuesto no puede ser simplemente liberada, o al menos eso incrementa el riesgo de problemas de invasiones biológicas, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Otro de los inconvenientes de los ruidos, esto ha sido registrado en otros ríos, no en el Paraná, en otros ríos del mundo, donde el ruido de motores causa un estrés que puede afectar al comportamiento, sobre todo reproductivo, de ciertas especies de peces. No está estudiado esto en el río Paraná, y esto, por supuesto, debería entrar como dentro de los estudios que se puedan hacer o se quieran hacer sobre impacto ambiental de esta vía fluvial. Las cuestiones relacionadas con la turbulencia o directamente el choque que se producen entre los cascos de los barcos y las hélices con peces, esto es algo muy estudiado o bastante bien estudiado en la hidrovía Mississippi-Illinois, en el cual se encontró que en determinadas especies hasta el 40% de las larvas mueren de estas especies por causa de los contactos directos con hélices, y se encontró mortandades de hasta 2,5 ejemplares por kilómetro lineal recorrido por una barcaza de transporte normal, regular. Este tipo de estudio también deben realizarse o deberían realizarse si se quiere tener una evaluación clara, seria y científica sobre el impacto real que tiene aparejada hoy y que va a tener aún más cuando se incrementan los calados de esta hidrovía. Las olas es un punto clave, y esto ha sido muy estudiado en el río Elba, sin embargo, prácticamente no se hace mención sobre el Paraná. Las olas generadas por los buques, que son las dos imágenes que le puse abajo, que no voy a negar que alguna vez como kayakista las hemos aprovechado, nos hemos divertido bastante, pero desde un punto de vista ambiental no hacen ninguna gracia. Les decía que han sido estudiados sobre el río Elba. Yo participé, de hecho, en un experimento que se hizo sobre esta misma temática en Alemania, en donde se generaban olas en forma artificial y se evaluaba el impacto que estas tenían sobre las comunidades de invertebrados y las peces más pequeños y larvas sobre las márgenes del río. Es decir, esto tiene un impacto no solamente desde un punto de vista erosivo, porque erosiona las márgenes, erosiona las islas, erosiona los bancos, sino además sobre los organismos que están viviendo, sobre todo los más pequeños, cerca de estas márgenes, los cuales están sometidos a un continuo estrés porque nunca encuentran un momento de calma, y se encontró, por supuesto, disminución en el oxígeno presente, mayor riesgo a la predación y sobre todo mayor gasto energético debido a que están continuamente en natación forzada, debido a que, como les dije anteriormente, no tienen descanso, están continuamente sometidas al estrés de una ola tras otra. Esos resultados de ese trabajo que hicimos, bueno, yo formé parte un poco tangencial, pero lo suficiente para entender de que en sí mismo significa una tesis doctoral solamente evaluar el impacto de las olas. Y esto es apenas una de todos los impactos que tiene una hidrovía, sobre todo de la envergadura de esto. Lo anterior que les mencionaba era del río Elba, que es incomparable con el río Paraná en cuanto a caudal, absolutamente incomparable. Quiero decir, el río Paraná es de una magnitud decenas de veces superior, por lo tanto, y con una planicie muchísimo más grande, por lo tanto, mucho más complejo de evaluarse los impactos, y es un río mucho más complejo de entender. En cuanto a otro de los aspectos que hay que considerar, es un aspecto potencial, pero que ocurre, y que son los derrames. Y esto también debe ser tenido en cuenta. Es decir, por supuesto, nadie intencionalmente choca un buque con otro, nadie intencionalmente hunde un buque, ni nadie intencionalmente derrama líquidos, sea combustible o cualquier otro, sobre el río en forma intencional, pero los accidentes han ocurrido y van a seguir ocurriendo.
Le puse simplemente 2 ejemplos de derrame de combustible, uno a la altura de Puerto San Martín, en Rosario, y el otro a la altura de Bellavista, en Corrientes, donde, bueno, naturalmente ocurrieron este tipo de contingencias y se las tuvo que contener con lo que se pudo en ese momento. Con todo lo anterior, queríamos llegar finalmente a las recomendaciones que modestamente hacemos en cuanto a lo que creemos nosotros, creemos como investigadores, me refiero, creemos como científicos, que se debe hacer o tener en cuenta para no tomar a la ligera los impactos que puede tener, porque no solamente son impactos que puedan estar ocurriendo o que vayan a ocurrir y aquellos que se pueden medir, sino aquellos otros potenciales también que pueden llegar a ocurrir, como la invasión de especies, como los derrames, que también tienen que entrar en la ecuación final. El primero, o las primeras cuestiones que marcamos, y lo decía en un comienzo, es algo para tener en cuenta y es de suma importancia. Los estudios, EIA significa evaluación de impacto ambiental, los estudios de evaluación de impacto ambiental deben ser de carácter científico. Insisto, no se puede pensar en que se va a evaluar el impacto ambiental que puede tener una hidrovía de esta naturaleza, de esta magnitud, con el tráfico que tiene hoy, con el que va a tener, por supuesto, desde un gabinete, desde una computadora. No va a funcionar así. Yo sé que esto es problemático porque hay tiempo, porque el dinero no sobra y etcétera. Pero lo lamento, es así, no va a funcionar así. Se necesitan estudios científicos, se necesita ir a campo, se necesita hacer muestreo, mediciones, trabajar en laboratorio, diagramar modelos estadísticos, generar modelos matemáticos predictivos que nos permitan tener una base sólida, predictiva, sobre los impactos y las distintas comunidades que pueden verse afectadas o que se van a ver afectadas. El segundo paso es hacer públicos los informes. No puede ser que tenemos que estar rastreando y pidiendo por favor informes de evaluación de impacto ambiental de un río que es de todos. Naturalmente esto tiene que ser público y tiene que estar a su vez sometido a la evaluación de otros pares investigadores y científicos que también lo quieren evaluar, y así como eso, que también ONG o cualquier otra institución gubernamental o no gubernamental también lo puede evaluar, lo quiera someter a su propio escrutinio, porque esto tiene que ser información pública. Y tiene que ser muy claro las metodologías que se utilizan o se utilizaron cuando se hacen los estudios de impacto ambiental para no dejar dudas. Nosotros tenemos un método en ciencia que se llama la revisión por pares, es decir, que cada vez que presentamos un estudio es sometido, es enviado a pares científicos de cualquier parte del mundo, uno los conoce, los cuales estudian rigurosamente la metodología empleada y analizan si es real los resultados alcanzados y las conclusiones que uno realiza. Algo similar estamos proponiendo acá para los trabajos de evaluación de impacto ambiental. ¿Que va a demandar más tiempo? Va a demandar más tiempo. Magia no hay. Creemos también que debe garantizarse un sistema de monitoreo continuo e integral de esos impactos. Y esto también es algo muy importante de decir, es decir, no se hace solamente la evaluación de impacto ambiental antes de comenzar la obra, también se lo hace durante y también se lo hace después. Y es clave qué tipo de muestreo se va a hacer, porque no es lo mismo, a ver, si yo quiero evaluar el impacto de esta obra de la hidrovía y solamente evalúo pH, por decir algo, que es una de las variables muy comunes y sumamente baratas para evaluar, o oxígeno disuelto, y solamente evalúo esas 2 variables a lo largo de 10 años, y es probable que jamás encuentre ningún cambio. Yo no puedo concluir por eso que no hubo un impacto. Hay muchas variables que medir, y deben ser contempladas, y deben analizarse cuáles son las más eficientes para abarcar o para abordar el problema que se está pretendiendo monitorear. Se deben contar con planes de contingencia para el caso de los derrames potenciales que hacíamos referencia anteriormente. Se debe evitar, esto es tanto como sea posible, porque por supuesto que no siempre va a ser posible, y lo entendemos, la simplificación morfológica e hidrológica del sistema, es decir, si se puede evitar rectificar meandros, se evita, si se puede evitar eliminar bancos de arena, se evita, es decir, si se puede derivar la traza o correr la traza en algún punto para evitar modificar nuevos ambientes o destruir nuevos ambientes, evitarlo. Eso también es muy importante, es decir, darle la prioridad que requiere los aspectos ambientales para intentar mínimamente una convivencia entre lo que ya está funcionando, porque la hidrovía obviamente ya está funcionando. Para eso también es clave planificar los lugares en donde se va a dragar, es decir, donde se va a quitar arena, donde se va a profundizar el cauce,
y también aquello donde se va a refular. ¿Qué significa refular? Bien, donde se vuelca esta arena se colecta y se manda a otro lado, se vuelca en otro lado. Eso es importante también para minimizar, para mitigar los impactos. También creemos que es una buena idea crear y administrar nuevas áreas protegidas como medidas compensatorias de mitigación contra esos impactos ambientales. Luis les mencionaba las áreas que la traza de la hidrovía involucra, y bueno, podría ayudar bastante crear y administrar también, porque no solamente la creación, sino administrar nuevas áreas protegidas con el fin, insisto, de mitigar los impactos que, bueno, van a ser inevitables en muchos casos. También se deberían identificar, y acá me estoy metiendo un poquitito con los aspectos sociales también, las áreas de mayor importancia social, económica y ambientales, por ejemplo, la pesquería artesanal, a los fines de garantizar que en los lugares clave en donde se ejerce esta actividad, que se ejerce desde muchísimo antes que la hidrovía, se respeten y se dejen esos espacios para que no se vean alterados, o al menos minimizar los impactos de la alteración que puedan tener. Evitar la introducción de especies invasoras, eso es importantísimo. Hay ciertos convenios para aplicar en los que está vigente y normativas para aplicar para evitar este tipo de incidentes. Regular la velocidad de las embarcaciones, eso también es algo importante si uno pretende disminuir el tamaño de las olas, al menos intentar, o por otro lado también se puede minimizar no está bien aplicado acá, al menos mitigar un poco el impacto de las olas si se mantienen los hábitats fluviales aledaños a la traza lo más prístino posible, es decir, permitiendo que la vegetación ahí prolifere, porque la vegetación va a ser una especie de amortiguador contra las olas y va a al menos mitigar un poco el impacto que pueda tener, tanto a nivel erosivo sobre las márgenes, como a nivel biológico, el continuo movimiento y disipar así la energía cinética que las olas tienen. Esto es todo lo que tenemos para decirles por ahora. Ahora podemos hacer las preguntas que con gusto responderemos. Muchas gracias por su atención. Y ahora me fijo si me puedo salir del modo presentación, que no estoy seguro cómo hacerlo. Stop screen. Ahí estamos. Sí, sí, está bien ya. Bien. Ya estamos los cuatro. Bien, bueno, fuimos recogiendo una serie de comentarios y preguntas que las agrupé según los temas. Primero hay, bueno, un comentario respecto a que se están habilitando nuevos puertos y terminales, y lo que señala la persona asistente es que se está produciendo antropización y cementización de la costa del río Paraná en varios kilómetros. Bueno, aquí me gustaría hacer un comentario. Así es, nosotros en 2018 hicimos un trabajo sobre las zonas de barranca del Paraná, y lo que pudimos ver en toda la zona del cordón industrial del Gran Rosario, el cordón norte industrial del Gran Rosario, es que había un proceso de extensión, de proliferación de zonas portuarias, y en donde se recurre a la cementización de las barrancas, ¿no? Como una de las formas de intervención de estabilización de las barrancas. No sé, bueno, si después luego alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto. Un segundo. Bueno, y luego hay una pregunta que me parece que no está vinculada a lo que se abordó aquí, pero si luego les interesa comentar algo también lo pueden hacer. Es de qué manera las represas ya construidas y proyectadas estarían afectando, influyendo a la hidrovía. Esa es una pregunta. Bueno, y luego hay dos preguntas y comentarios, también sobre el sistema de ciencia y técnica, a lo que se refería Martín en particular. Bueno, respecto a que en la UADER hay, en la licenciatura de Gestión Ambiental de UADER se vienen realizando una serie de trabajos de investigación en laboratorio que pueden ser aportes para la cuenca del Paraná también, ¿no? Y Claudio estaba presente
Claudio Baigún, que también ha estudiado este tema desde Fundación Humedales, y él, bueno, hace una pregunta interesante, ¿por qué los institutos de ciencia y técnica no han realizado estudios dirigidos a evaluar los problemas de la hidrovía? ¿Por qué no ha pasado esto si la hidrovía está instalada desde siempre? Cuando trabajaban las dragas que eran de la AGP. Bueno, el sistema científico no tiene nada que ver con esta falta de información o nunca vio el problema de la hidrovía. Es una pregunta, ¿no? Sí. Y luego hay otras 2 preguntas sobre dragado, pero sí. Lo mismo le pregunto yo a Claudio. Creo que hay muchos, los costos de por medio están, como dijo Martín hoy, es muy difícil de evaluar estos impactos, ya que de por sí la hidrovía ya está funcionando y el monitoreo no es simple también. Yo creo que en parte creo que pasa por ahí. Medir el impacto que causa las hélices de los remolcadores, qué mortandad de peces tienen, inmediata o posterior, por muerte por estrés, no es fácil estar midiendo eso constantemente. Tal vez se podría llevar a cabo mediante experimentos en canales de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, pero yo creo que los costos de monitoreo de campo, que de por sí no son baratos, es uno de los inconvenientes, me parece. No sé, Martín. Yo coincido plenamente y también coincido con el comentario de Claudio. O sea, sí, ¿por qué no ocurren esas cosas? Yo creo que un rol como investigador es también anteponerse al problema, es decir, sabemos que sabemos que la tendencia va a ser a que se incremente. La segunda vez que aparece el gato, Gisela. Sabemos que la tendencia es a que se incremente el tráfico, porque obviamente van a crecer eso, porque se intensifica la actividad agropecuaria, me refiero, la actividad agrícola. Entonces, yo incluso también siento un poco a ver, una doble falta. Por un lado, el mea culpa es la falta personal de decir, bueno, a ver, como investigadores, uno también la puede ver venir y decir, bueno, tendríamos que apuntar también los cañones a esa temática. Por supuesto, no somos el único grupo, hay muchísimos grupos que también pueden hacer lo mismo, nos podemos poner en contacto, podemos hacerlo en conjunto también. Se puede. También hay otra cuestión que es clave en esto, es cuando se dan o cuando se pide hacer esos trabajos de impacto ambiental, ¿cuáles son los criterios para que una empresa los haga? Es decir, ¿por qué se elige una empresa o no a un grupo de investigadores a nivel nacional o que CONICET haga un llamado? Yo no sé cómo funcionan estas cosas a nivel empresarial. No tengo experiencia en el tema y probablemente nunca la tenga. Pero sí siento la falta, cuando uno lee, cuando uno se informa un poco, siento esa falta de rigor científico y no creo que haya forma de eludirlo a ese rigor científico si queremos ser serios a la hora de determinar impactos que se puedan llegar a producir o queremos prever esos impactos y mucho menos si queremos instaurar medidas de mitigación. Es decir, si no estamos seguros de lo que está ocurriendo, ¿cómo lo vamos a mitigar? Coincido con Luis en que puede ser complejo la evaluación del impacto potencial de hélices sobre peces. Sí, es complejo, la evaluación de las olas también, pero hay forma de hacerlo, la ciencia lo puede resolver. Por supuesto, no es mágico, esto va a requerir un esfuerzo, va a requerir tiempo y va a requerir dinero. Pero a ver, si hay dinero para hacer una hidrovía, también lo tiene que haber para investigar el impacto ambiental, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué lo vamos a desplazar como una cuestión tangencial al problema o casi secundaria? No, señores, esto tiene que estar a la misma altura que una evaluación de un impacto económico, de una evaluación de un balance económico que se haga de la hidrovía. Tiene que estar al mismo nivel. ¿Por qué debería estar a otro nivel? Y sí, va a demorar tiempo, y sí, va a costar dinero, y sí. ¿Conocen algo serio que esas dos variables no entren en juego?
Sí, agrego algo. Teniendo en cuenta que la nueva etapa de la hidrovía aparentemente va a ser el Estado Nacional el que va a administrar. Deberían promocionarse líneas de investigación en ciencia y técnica en este sentido. Es mucho más difícil cuando se trata de todo un andamiaje privado, pero en esta nueva etapa, bueno, debería empezar a pensarse y a debatirse sobre eso. Sí. Sí. Bueno, hay una pregunta justamente que tiene que ver con eso de Priscila. Ella pregunta quiénes tendrían que financiar los buenos estudios de línea de base, y esa es una pregunta, y la otra, los de monitoreo no tendrían que quedar solo en manos de las empresas con la concesión. Claro. Y la otra es una afirmación. Sentido común, coincido plenamente. Claro. Si en esta nueva etapa está el gobierno nacional en administrar, el mismo gobierno tendría que fomentar esas líneas de investigación, como así fomentó ahora, por ejemplo, lo del COVID, que se abrieron muchos proyectos, muchos se abrió financiamiento para investigar sobre eso. Entonces creo que se podría hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Brasil, en Itaipú, financia muchas de las investigaciones de los institutos que están nacionales del lado brasileño. Acá tranquilamente se podría hacer exactamente lo mismo. Yo creo que hay una cuestión de una decisión política que la que detiene esos financiamientos y se hace a través de consultoras. Bien, gracias. Bueno, y hay... perdón, no sé si quieren agregar algo más, ¿no? Bueno, entonces hay otras dos preguntas sobre dragado y luego hay otra sobre transportes, ¿no? Modalidades de transporte. Sobre dragado, Enzo pregunta, ¿qué se sabe sobre las hago a las dos y ustedes luego pueden responder. ¿Qué se sabe del sobredragado efectuado para mantener la navegabilidad en esta situación de bajante extrema? Pueden haber llegado a los 42 pies que tanto quieren. Esa es una pregunta. Y otra pregunta de Claudio es ¿en qué medida se puede considerar significativo el dragado del lecho del río sobre la fauna bentónica si el número de pasos a dragar es el 10% de toda la hidrovía y algunos se dragan una vez al año? ¿Cómo era el segundo nombre? Me olvidé. El segundo es Claudio. Claudio Baibún. Claudio. Y sí, Claudio, es lo que había dicho en un comienzo. Es decir, ahí lo que se tiene que hacer, a mi criterio, es evaluar los kilómetros que están siendo afectados y en qué manera están siendo afectados. Cuando uno no encuentra más que suposiciones en los informes, es decir, uno encuentra que la fauna bentónica sí se va a afectar, pero, a ver, como investigadores sabemos que necesitamos un número. Sin números nos sentimos perdidos y tenemos razón en hacerlo. El porcentaje que se esté dragando y que va a ser naturalmente por paso, no todo se tiene que dragar, afortunadamente, aún así debe ser evaluado no solamente en cuanto a un porcentaje del total, sino en sí mismo los kilómetros que van a ser afectados. Y si eso a su vez puede tener repercusiones o no sobre el resto de la fauna, por tratarse, insisto, de una fauna que es clave en el sistema. Esos son aspectos que deben evaluarse. Yo no estoy diciendo que ese aspecto tenga que detener una hidrovía. Estoy diciendo que junto con todo se tienen que evaluar y cuantificar y ponerle números a eso. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Si un impacto determinado, un dragado determinado en un paso determinado no es significativo o se puede mitigar o no es tan importante, bueno, perfecto. Entonces sabemos que ahí se puede trabajar con mayor intensidad que en otros lados, que pueden ser más sensibles. Entonces lograr tener criterios, porque así funciona, lograr tener criterios para poder decir y decidir correctamente a dónde apuntar cada acción o dónde intentar minimizar los impactos de alguna determinada acción. A eso a los kilómetros dragados se le tiene que sumar el refulado que se haga luego con esa arena, es decir, en dónde se va a volcar esa arena. Ahí se van a crear bancos artificiales que probablemente sean colonizados al igual que un banco natural.
a no ser que el sedimento esté contaminado, pero no creo, porque en general el sedimento del río Paraná, en su cauce principal, está en buen estado. Quiero decir, no olvidemos que está drenando, en condiciones normales, no ahora, 16.000 metros cúbicos por segundo a la altura de la ciudad de Paraná. Es decir, tiene una energía del agua suficiente como para barrer, literalmente limpiar muchos de los contaminantes que pueda recibir, no así las lagunas, no así los arroyos o los cauces secundarios de menor envergadura, pero el cauce principal sí. Entonces, bueno, es simplemente para redondear, mantener el criterio de decir, bueno, cuánto es exactamente lo que se va a perder, cuantificarlo, medirlo, en términos de metros cúbicos, en términos de kilómetros cuadrados, en términos de lo que haga falta. Le respondo a Enzo, para que no quede la pregunta. La verdad que no sabemos si se llegó a 42 pies. Habría que hacer mediciones y, bueno, no tenemos el dato. Respecto a eso, a esta pregunta que respondió Gisela, también Estás en mute, Luis. Sí. Perdón. Respecto a la pregunta que acaba de responder Gisela, también era para aclarar de que se abrió la compuerta de Itaipú a través de los convenios entre los países, Argentina y Brasil, para que puedan navegar las barcazas y yo creo que eso evitaría un poco el dragado, pero la verdad no sabemos si hubo sobredragado. Gracias. Sí, justamente Eduardo comenta esto mismo que vos decías, Luis, ¿no? Que Yacyretá hace pocos días que abrió nuevamente las represas. Quizá Eduardo preguntaba justamente la primera pregunta que comenté sobre la relación entre represas e hidrovía. Y bueno, y hay otra pregunta finalmente que tiene que ver con, ¿no? Claro, la evaluación y comparación de los impactos entre distintas modalidades de transporte, y es de una persona que señala que en la zona del puerto La Plata, desde una asamblea vecinal, pidieron transporte por barcazas para contrarrestar el transporte automotor y la construcción de autovías sobre humedales que llegan al puerto. Entonces, la pregunta es si se puede hacer una comparación entre impactos de un modo de transporte y otro, entre el automotor y el fluvial. Sí, como poder se puede. En realidad se necesita financiación e investigadores que se pongan a hacerlo. En la década del 90, en el 97, un grupo de investigadores y expertos hicieron una comparación de otras modalidades y bueno, y en su momento decían que era mucho más óptimo que la hidrovía. Eso fue un trabajo de esa década. Yo al menos no tengo referencias de que se hayan hecho estudios en los últimos años. Bien. A nivel carbono atmosférico, va a tener el transporte en cuanto a cargas por camiones, comparado con el fluvial, sin duda es más contaminante, sin duda tiene muchísimas más emisiones, porque si se lo compara por tonelaje transportado. El punto para mí crucial es que cuando uno dice o está a favor o no de un proyecto, o en este caso la ampliación de un proyecto que ya está vigente, que ya está funcionando, tiene que tener los criterios para eso. Hay que tener criterios científicos. Uno no está criticando todo por criticar, es simplemente tener criterios de lo que se pueda criticar y hacer un balance entre lo que signifique el menor costo ambiental, si uno lo está analizando desde un punto de vista ambiental, de 2 o 3 diferentes modelos. Eso es a lo que se atiende, o al menos en lo personal lo veo así. Es decir, contar con información suficiente, que esa información sea pública, insistir sobre ese punto, y voy a insistir sobre eso porque es necesario, como para uno tener criterios, herramientas. Uno, me refiero a cualquier persona, a cualquier ciudadano, a cualquier ONG, a cualquier institución, a quien sea, o a cualquier ciudadano común. Tener criterios suficientes
información para generar un criterio suficientemente fuerte como para, bueno, favorecer o no un determinado modelo por sobre otro, o una determinada solución por sobre la otra. Hay muchas cosas para balancear. El punto es, si se quiere comparar con un medio de transporte con otro, hay ciertos análisis para hacer. Si queremos analizar cuánto es el impacto de la hidrovía, la ecuación se nos cierra un poco más, porque ya no estamos comparando dos sistemas distintos, estamos focalizando sobre un sistema e intentando prever cuáles son los impactos que puede tener ese sistema. Hay muchísimas formas de analizarlo y es perfectamente correcto desde mi punto de vista compararlo también con otros sistemas de transporte a la hora de decidir cuál es el modelo que un país quiere tomar o quiere desarrollar. Bien, gracias, Martín. Y Gisela. Marcelo hace un comentario. Ay, que se me fue. Él señala que cree que hay que distinguir entre estudios para analizar impactos y estudios de ciencia más básicos, que apuntan a indagar sobre cómo ocurren ciertos procesos ecológicos. Los estudios para analizar impactos tienen restricciones de tiempo y dinero y por tanto deben priorizarse qué aspectos merecen ser investigados. En ese sentido, una orientación la brindan los impactos que afecten servicios ecosistémicos importantes para la sociedad y o impactos sobre funciones ecológicas fundamentales. Sí, yo un breve comentario sobre esto. Cuando se va a realizar un estudio de impacto ambiental, se eligen cuáles variables se van a medir, porque obviamente no se pueden medir todas. Y en esa elección está justamente el posicionamiento político de quién decide qué variables tomamos y cuáles no, qué vale más qué variable vale más y cuál vale menos. Por eso, al menos desde mi perspectiva, creo que es una cuestión de decisión política al final de todo, más allá de cuáles son las metodologías más usadas o menos usadas. Creo que en esas elecciones es que se juega todo y ahí es donde debería haber quizás un poco más de participación y que no solo lo decidan las empresas usuarias de la hidrovía. No sé si Martín o Luis quieren hablar. Coincido totalmente con eso, sí. No es una decisión demasiado importante para que solamente esté en manos de una empresa que justamente tiene interés en hacerla, ¿no? Lo mismo cuando se licitan los estudios de evaluación de impacto ambiental. Es algo, a mi criterio, demasiado importante como para que la misma empresa que está interesada, el mismo lobby que está interesado en ese trabajo, esté armando una licitación sobre la empresa que va a evaluar los impactos que la primera va a realizar. Entonces no tiene mucho sentido si uno lo analiza. Creo que es demasiado importante para que esté en manos de una decisión de poca persona. Eso tiene que ser público, tiene que ser algo abierto, donde todos, desde ciudadanos como también científicos, podamos participar en distintos aspectos de la evaluación. Esto no significa ir contra todo lo que se quiere hacer. Significa, insisto, lograr herramientas, tener criterios lo suficientemente fuertes a partir de información sólida, como para decir, bueno, entre esto y esto vamos a apuntar a eso porque es lo que menos impacta. O entre esto y esto hagamos esto porque es mucho mejor de un punto de vista ambiental que aquello otro. Tener herramientas para solidificar posiciones y que esas posiciones a su vez tengan un criterio o estén basadas en criterios científicos, en estudios serios. Perfecto. Gracias. Sí. Un poco retomando lo que habíamos dicho anteriormente, el Paraná es un sistema súper complejo y decidir qué variable es importante o no para estudiar, justamente se necesitan estudios para poder determinar eso también, ¿no? Bien. Sí, una pequeña aclaración. Gisela lo estudió mucho más, ¿no? Pero en relación a lo que ustedes señalan respecto a qué criterios se van a incorporar, fue muy interesante los antecedentes del proyecto Hidrovía en los 90 respecto a que los estudios oficiales que se realizaron fueron muy cuestionados justamente, ¿no? Sobre todo por las
digamos, las metodologías, no tanto las metodologías, sino cómo fueron desarrollados los estudios, y eso equivalió a que estudios independientes, análisis independientes de esos proyectos, de esos estudios de impacto, perdón, bueno, jugaron un papel importante en las decisiones de los organismos financiadores en quitar el apoyo a la realización de las obras para el proyecto Hidrovía en los años 90. Entonces es un tema importante realmente, que creo que debe tener, digamos, un espacio dentro del campo de ciencia y técnica, de sociedad civil, un espacio importante, ¿no? No es algo menor. Sí. Bueno. No, en relación a lo que estás mencionando, uno de los primeros estudios de impacto ambiental que se hizo fue por la empresa Internave brasileña, en donde publicaciones posteriores de investigaciones independientes le encontraron errores de cálculo y además obviaron completamente el costo ambiental. Esa empresa lo único que hizo fue evaluar costos, ventajas y desventajas con y sin el Mercosur. Lo que se ganaba en tiempo o en dinero o lo que se ahorraba, pero dejó completamente de lado el costo ambiental. No lo contempló para nada. Sí, pero... Bueno, y finalmente un comentario de Fernando, bueno, que agradece las exposiciones y quiere comentar para Martín que con respecto a los planes de contingencia ante derrames de hidrocarburos que mencionan como recomendación, los mismos se encuentran previstos en la ordenanza número 898 de la Prefectura Naval Argentina para todos los buques e instalaciones que operan en el país. Por otra parte, para evitar el ingreso de especies invasoras en las aguas por parte de los buques que ingresan desde puertos extranjeros, los mismos deben realizar el procedimiento para el control de agua de lastre y sedimentos de los buques previsto en la ordenanza 717/17 también de la Prefectura Naval Argentina. Sí, 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 lo sabemos a eso. De hecho, en los dos accidentes que mencioné actuó Prefectura en la contención de derrame. Claro. Bien. Bueno, hay muchos agradecimientos, agradecerles a ustedes por su participación y a las personas que han estado asistiendo a la charla. Si no hay más comentarios, estaríamos cerrándola. Contarles que la charla va a quedar grabada y va a estar subida en el canal de YouTube de Taller Ecologista. Así que, a ver, hay un comentario más, bueno, de agradecimiento. Así que, bueno, si quieren agregar algo más y si no, nos despedimos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, gracias. Bueno, hay al final un comentario. Bueno, muchas gracias. Habrá una próxima seguramente. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. gracias. Chau, Hasta luego. Chau, chau. Chao.